Y para ahondar en este tema, quiero saludar a Inti Rodríguez, el coordinador de investigación de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Provea. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, buenas tardes a toda tu audiencia y bueno, gracias por este espacio. Un placer. Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela son nuevas y quería preguntarle también si vio el video y considera que es esto lo que está pasando en Venezuela, una ejecución extrajudicial respecto a este caso. Sí, bueno, lo primero es que la situación de las ejecuciones policiales en Venezuela no son nada nuevo. De hecho, en nuestro informe anual correspondiente al año 2014, Provea registró un total de 189 ejecuciones practicadas por distintos cuerpos de seguridad del país, tanto de ámbito nacional como de ámbito regional. El cuerpo policial más involucrado en esta situación de ejecuciones fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con casi el 80% de los casos de ejecuciones realizadas en todo el país. Año tras año, en nuestro informe anual registramos las situaciones de ejecuciones, los aumentos, los descensos, en esta lamentable figura que se ha institucionalizado como una práctica en la mayoría de los cuerpos policiales del país. Desde el año 1990 hasta el año 2014, Provea contabilizó un total de 29.444 personas asesinadas, fallecidas, en el contexto de presuntos enfrentamientos. En la mayoría de esos presuntos enfrentamientos se trató de una excusa empleada por los cuerpos de seguridad del Estado para encubrir situaciones de ejecuciones policiales. Efectivamente, este video que muestra presuntos funcionarios de la Policía del Estado de Aragua ejecutando a un ciudadano, este video debe ser investigado oportunamente y de oficio, como lo señalaban tus invitados, debe ser investigado de oficio por parte del Ministerio Público, por parte de la Defensoría del Pueblo y determinar las responsabilidades a que hubiera lugar para evitar la reiteración de estos hechos, ¿no? Hoy se está cumpliendo un mes de la ejecución o de la puesta en práctica de este llamado operativo de liberación del pueblo, y desde Provea lo que hemos dicho desde el primer día en que inició este operativo es que lamentablemente con este tipo de políticas, de planes de mano dura, se terminan legitimando tanto el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como esta figura de las ejecuciones policiales. Ayer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el señor Gustavo González López, daba una cifra de 52 personas fallecidas en el contexto del operativo de liberación del pueblo en distintas zonas del país. Esas 52 personas fallecidas, según las autoridades, fallecieron en el contexto de enfrentamientos. Aquí habría que preguntarse, de acuerdo a las propias recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Reforma Policial del año 2006, cuando existe una desproporción tan grande entre el número de civiles fallecidos en presuntos enfrentamientos y un número tan bajo o inexistente de funcionarios policiales heridos o que hayan perdido la vida en estos supuestos enfrentamientos, sencillamente estamos ante un indicativo, ante un indicador de que se pudieran estar encubriendo situaciones de ejecuciones policiales. En el caso de la Cota 905, recordará a la opinión pública que en el primer día de ejecución del operativo de liberación del pueblo, más de 5 denuncias de presuntas ejecuciones policiales fueron formuladas por los familiares de personas que perdieron la vida en el sector de la Cota 905. Hasta ahora no existe una investigación por parte de la Defensoría del Pueblo, no existe una investigación por parte del Ministerio Público para determinar la responsabilidad, imponer las sanciones a los funcionarios involucrados en estos hechos y evitar, desde luego, la reiteración de los hechos y reparar oportunamente a las víctimas, ¿no? La figura de las ejecuciones policiales sigue siendo una constante en nuestro país y lamentablemente pareciera o todo indica que este año va a haber un aumento con respecto a lo registrado en el año anterior. Sobre este hecho, Inti Rodríguez dice que debe ser investigado por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Y quería preguntarle cómo evalúa Provea la actuación del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo precisamente en este renglón, la defensa de los derechos humanos, incluso de un delincuente, si fuera el caso. Sí, bueno, lamentablemente, refiriéndonos al contexto de este operativo de liberación del pueblo, lamentablemente tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo han estado ausentes del cumplimiento de las obligaciones que le imponen la Constitución. En el caso de la Defensoría del Pueblo hemos visto
algunas actuaciones, algunas diligencias efectuadas por funcionarios, por defensores delegados en distintos estados y por el propio defensor Tarek William Saab, quien ha reconocido algunos excesos policiales. Sin embargo, creemos que de parte de la Defensoría esto no es suficiente, que debe hacerse un esfuerzo más de acompañar a las víctimas, de acudir a las comunidades donde las personas están formulando denuncias de atropellos y de excesos policiales, y de exhortar desde luego al Ejecutivo Nacional a que revierta este plan de seguridad que lamentablemente, como lo hemos dicho, está abriendo las puertas a violaciones masivas de derechos humanos. De parte del Ministerio Público, hay que decirlo con total responsabilidad, no existe ninguna investigación contra los funcionarios actuantes y responsables de estos operativos de liberación del pueblo, de funcionarios que han sido señalados la presunta violación de derechos humanos contra habitantes de zonas populares del país. De hecho, nosotros estuvimos reunidos con el director de Derechos Fundamentales, acompañando a víctimas de la Cota 905. Estuvimos reunidos con el director de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, con el director de Actuación Procesal, y lamentablemente de parte de estos dos funcionarios no se mostró ninguna voluntad real de iniciar investigaciones acerca de las denuncias formuladas por los habitantes, en este caso de la Cota 905. Entonces, tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo están en la obligación de iniciar de oficio muchas de las denuncias que han sido formuladas a través de los medios de comunicación, que han sido recogidas a través de las ONG, los distintos testimonios que hemos logrado recopilar, documentar a lo largo de este mes del operativo de liberación del pueblo. Y esa ausencia, ese no actuar por parte de estos dos entes, de estas dos instituciones, es lo que sin duda sigue dando un aliento para que sigan ocurriendo situaciones de atropellos en el marco del operativo de liberación del pueblo. Una instancia internacional, está previsto que acuda en este caso Provea, por ejemplo, para denunciar este tipo de situaciones, tomando en cuenta que también se denuncia en Venezuela la politización de la justicia como tal. Es decir, se puede hacer la investigación, se presenta ante un tribunal o ante un ente que debe decidir sobre la situación y pues priva lo político, lo partidista en estos casos. Ante esta situación, ¿qué hacer? No, fíjate que, bueno, Provea y otras organizaciones de derechos humanos del país han venido acudiendo en los últimos 2 años, bueno, ante las instancias internacionales de protección de derechos humanos. Hemos seguido participando en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de derechos humanos en Venezuela. Entre ellas, bueno, uno de los puntos más críticos es el tema de la seguridad ciudadana y de la violencia en el país. Estuvimos recientemente participando en el examen realizado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas. Y en noviembre pasado estuvimos participando ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que, bueno, este comité emitió un conjunto de recomendaciones y dio un plazo al Estado venezolano para cumplir esas recomendaciones. Ese plazo vence en noviembre de este año y esas recomendaciones iban en torno a la desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, el respeto a un modelo policial o la construcción de un modelo policial respetuoso de los derechos humanos y de los estándares de protección de derechos humanos, y una reforma del sistema de administración de justicia y del sistema carcelario en el país. El Estado venezolano no ha cumplido con ninguna de esas recomendaciones. Nosotros desde la ONG seguiremos participando en cada una de estas instancias. Hay que recordar también que a Venezuela el Estado, el Ejecutivo Nacional, privó a los venezolanos de una ventana de justicia como era la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no estamos sujetos a las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era, digamos, el tribunal que por excelencia brindaba justicia a las víctimas, o ha brindado justicia a las víctimas de toda América Latina en los momentos en que los estados o la justicia interna no brinda justicia a las personas, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en numerosas sentencias sobre la peligrosidad de operativos como el practicado ahora en el operativo de liberación del pueblo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esta política, estos planes de redadas masivas, de razias, de detenciones arbitrarias, lesionan las garantías a la libertad personal, lesionan las garantías a la integridad personal y terminan generando más problemas que soluciones, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo lamentablemente ahora con este operativo de liberación del pueblo. Desde las ONG seguiremos documentando las denuncias, seguiremos insistiendo ante la Defensoría del Pueblo, ante el Ministerio Público, que se realicen las investigaciones que deban realizarse, a que se corrijan las situaciones que haya que corregir, a que se sancionen a los responsables de violación
violaciones de derechos humanos y sobre todo que el Estado revierta este proceso de regresividad con respecto a los avances que se habían obtenido en el año 2006 en el proceso de reforma policial, ¿no? Estamos ante un proceso acelerado de militarización de la seguridad ciudadana en Venezuela, de retrocesos en avances que se habían obtenido con la reforma policial del año 2006 y de construcción de un Estado policial y militar que privilegia los intereses del Estado, la seguridad del Estado, por encima de los intereses de la ciudadanía y del concepto democrático, participativo y consensuado de seguridad ciudadana. Bien, quiero agradecer a Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Provea, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Un placer, una buena tarde.